rayo de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. Y el día de hoy tenemos un programa muy padre, además en el marco del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, estamos con 3 mujeres investigadoras que han dedicado su vida a la ciencia, especialmente en el ámbito de la salud, a nivel molecular y celular, de manera muy específica, pero además que hacen honor a la amistad, a la sororidad entre las mujeres y su gran apoyo para organizar su trabajo y poder trabajar en las diferentes áreas que les corresponden en la vida y en la historia, que es ser madre, que es ser esposa, compañera de trabajo, que es ser docente y también científica. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y bien, para quienes nos siguen en radio, pues el día de hoy vamos a tener el tema de inflamación y obesidad con diabetes. Sobre eso se trata un proyecto muy interesante que acaba de ser aprobado con recursos para realizar esta investigación. Y para ello se encuentran con nosotros la doctora Raquel Guerrero Alba. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, Raquel. Gracias. Muy amable por la invitación. También se encuentra con nosotros la doctora Andrómeda Lian Rico. Ella es catedrática CONACYT de la Universidad de Colima. Bienvenida, Andrómeda. Gracias y mucho gusto. Y pues también tengo el gusto de que se encuentra con nosotros alguien que ya estuvo en Luciérnaga y me encantó ese programa que hicimos allá desde Huejutla, la doctora Alma Rosa Barajas Espinosa. Ella es profesora e investigadora de la Escuela Superior de Huejutla por esta Casa de Estudios, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenida, Alma. Gracias, Elsa. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí, para quienes nos están escuchando en radio, los invito a escuchar una breve semblanza de nuestras invitadas. Y para quienes se quedaron con nosotros aquí en las redes sociales, pues les cuento un poco. Raquel, Andrómeda y Alma en algún momento se encontraron ahí en sus estudios de doctorado, en sus estancias postdoctorales, y las 3 coincidieron en una gran atención e interés como investigadoras en cuestiones que tienen que ver con la salud. Y con la salud a nivel de ciencia básica, sí, pero si ellas no ponen esos ladrillos en la construcción de la ciencia, pues la ciencia aplicada no puede hacer nada. Así que me da muchísimo gusto que estén aquí las 3 con nosotros. Cada una tiene una especialidad muy específica de la cual nos van a hablar en un ratito más, pero lo más importante es que ganaron una convocatoria con un proyecto que su título completo, yo lo resumí para la entrada, pero su título completo es Contribución de la señalización purinérgica en la inflamación intestinal asociada con obesidad y resistencia a insulina y con diabetes tipo 2 y su potencial implicación terapéutica. De eso se trata y quisiera que alguna de las 3 nos explicaran cómo estuvo el asunto de la convocatoria de CONACYT y sobre todo cómo lo hicieron para ganarlo. ¿Quién de ustedes nos explica? Alma, como anfitriona, va a batir la pelota. Bueno, Díganos, ¿de qué se trata esta convocatoria? Sí, el proyecto fue sometido a una convocatoria de CONACYT. La convocatoria se llama Ciencia de la Frontera y la convocatoria surgió en el 2019. De hecho, si no tengo mal mis fechas, creo que se envió por allá de octubre, noviembre del 19, ¿no? No, si no alguien corríjame. 18, Sí. 2018. 2018. Wow, se envió a finales del 2018, ¿no? La convocatoria. Qué cosa, qué complejo significan estas convocatorias. Porque el resultado iba a surgir, creo que en el 20, ¿no? En enero, febrero del 20. Y bueno, a partir de todos los sucesos de la pandemia, me imagino que los resultados por esa razón se fueron atrasando, se quedaron ahí rezagados y surgieron los resultados ahora que fue septiembre, octubre del 2020, más o menos. La convocatoria salió el 31 de julio del 2019. 2019. Pregunta aquí la convocatoria. Y los resultados, en teoría, se tenían que haber dado a finales del 2019, en diciembre del 2019.
Así es, Andrómeda. Pero bueno, al final de cuentas, lo más importante es que después de un largo proceso, ustedes arrancaron con la investigación, digamos, en enero de 2021. Ujú. Exacto. Así es. Andrómeda, si nos explicas un poco cómo se van a organizar, cómo va a ser este trabajo interinstitucional, porque se trata de un proyecto muy importante, sobre todo que estamos en un contexto de una pandemia, donde de manera muy preocupante pegó a las personas que padecen de diabetes. Ciertas circunstancias específicas con el virus SARS-CoV-2 pegó de manera específica a las personas con diabetes o con hipertensión. Y ustedes, pues yo supongo que CONACYT por eso también volteó a ver su proyecto, porque dijo, oh, van a trabajar con personas con diabetes y ese ha sido un problema muy importante. Incluso yo creo que es una epidemia en nuestro país por el número de personas que lo padecen. Explícanos, Andrómeda, cómo va a ser este proyecto, exactamente como por dónde le van a entrar. Sí, pues En mira, este trabajo Perdón. Sí, pues primero la convocatoria salió en 3 modalidades, ¿no? En una modalidad individual, modalidad grupo y una modalidad que la nombraron como sinergias, ¿no? Nosotros participamos en la modalidad de grupo, ¿no? Que un requisito era que al menos 2 instituciones diferentes a la que el investigador trabaja, pues estuvieran involucradas, ¿no? Y pues de preferencia, pues instituciones fuera pues del estado, ¿no? De donde uno trabaja, ¿no? Entonces, pues nosotros participamos en esa modalidad, ¿no? De grupo con la idea de poder, pues trabajar en conjunto, ¿no? O sea, realmente poder llevar a cabo un proyecto con un alcance diferente, o sea, un alcance donde podamos trabajar en conjunto, donde cosas que a lo mejor yo aquí no puedo hacer, allá Alma lo puede hacer o Raquel lo puede hacer, y entonces eso pues nos abre un poquito más las posibilidades para plantear el proyecto y para pues poderlo a la vez también poder aspirar a que nos lo aprobaran, ¿no? Para poder ser más competitivos, ¿no? Al involucrar otras instituciones y tener otras redes, ¿no? de trabajo. Y bueno. Y además pueden abarcar mayores sectores, ¿no? De población en cuanto a la población muestra. Sí, o sea, te ofrece pues muchas ventajas que a diferencia de cuando uno lo aplica de manera individual, pues no puedes extenderte tanto, ¿no? Porque pues estás un poquito más limitado. Y bueno, y dentro de la convocatoria hay varias, o sea, de esa modalidad todavía hay varias áreas donde uno puede trabajar, ¿no? Nosotros pues entramos en el área de salud y en el área de salud pues nos pedían pues que pues fuera en un área pues, que tratara alguna enfermedad emergente, ¿no? Que es lo que se busca ahorita trabajar, ¿no? En alguna área que pues finalmente vaya a atender algún problema de salud pública que sea pues de calidad emergente, ¿no? Como pues la obesidad y la diabetes, ¿sí? Y la diabetes, ni más ni menos que esas 2 pandemias tan importantes. Pues ustedes ganaron una de las convocatorias, me parece que más interesantes de CONACYT, por eso le llaman Ciencia de Frontera, porque al final de cuentas se busca aplicar las innovaciones más importantes tecnológicas para encontrar y resolver un problema actual de preocupación mundial y pues les exige demasiados requisitos y ustedes lo cumplieron. Así que muchas felicidades a las 3 y vamos a hablar en el siguiente corte ya de manera más concreta de qué se trata este proyecto de investigación, exactamente a qué células y moléculas se van a meter ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Cuarto informe de la Administración Universitaria 2017-2023. Adolfo Pontigo Loyola, rector. Viernes 12 de marzo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pasión, visión y resultados. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en el programa de Luciérnaga de hoy. Les recuerdo que estamos hablando de inflamación y obesidad
en personas con diabetes, un importante proyecto de investigación que fue aprobado recientemente por CONACYT en una de sus convocatorias más complejas, que es Ciencia de Frontera. Y además participan 3 universidades, la Autónoma de Aguascalientes con la doctora Raquel Guerrero Alba, la Universidad de Colima con la doctora Andrómeda Liñán Rico y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, concretamente desde la Escuela Superior de Huejutla, con la doctora Alma Rosa Barajas. 3 mujeres científicas brillantes en su área que van a trabajar sobre esto. Raquel, ¿te parece bien si tú nos comienzas por explicar de qué se trata exactamente el proyecto de estas 3 universidades? Sí, con gusto. Miren, bueno, se ha visto que en pacientes obesos o con diabetes tipo 2, hay cuando la persona es obesa, las grasas o los lípidos se comienzan a acumular en tejidos periféricos, en tejidos como el hígado, el músculo esquelético, y estas grasas que se depositan en sitios que normalmente no hay, se vuelve tóxica, se dice que es una lipotoxicidad, o sea, una toxicidad causada por los lípidos debido a la obesidad. Y se ha relacionado esta lipotoxicidad con la resistencia a insulina. Y la resistencia a insulina, pues, esta resistencia a insulina, pues, da la pauta a que se generen síndromes metabólicos, como es la diabetes tipo 2. Entonces, estos lípidos se ha visto que liberan sustancias que causan inflamación. Puede ser inflamación a nivel del páncreas, inflamación a nivel del hígado e inflamación a nivel del intestino. Entonces, este proyecto está enfocado principalmente en la inflamación que genera en el intestino. Nosotros nos vamos a enfocar en la inflamación que genera en el intestino. Ahora, esta inflamación no es una inflamación muy severa. Por ejemplo, una colitis es una inflamación muy severa. Mientras que la inflamación que se genera por obesidad en el intestino es muy de baja intensidad. Podemos decir que es de bajo grado. Y entonces no hay síntomas como una colitis, que el paciente tiene dolor, tiene diarrea, porque su inflamación es muy severa y entonces se manifiesta clínicamente y el paciente va al doctor. Acá en el caso de la obesidad, como es una inflamación de bajo grado, no genera sintomatología y pues el paciente obeso no va al médico por una inflamación intestinal o por una inflamación de hígado. No le presta atención, digamos. Exacto, pero crónicamente o a lo largo esta obesidad genera resistencia a insulina y un síndrome metabólico como la diabetes tipo 2, y ahí sí ya hay sintomatología. Entonces, lo que queremos abarcar de este proyecto es ver esa inflamación de bajo grado en el intestino, qué alteraciones genera en el intestino esa inflamación, y si están involucradas unas moléculas o proteínas que se llaman, que forman parte de una red que se conoce como señalización purinérgica. ¿Cuáles ejemplos de componentes de esta señalización purinérgica? Pues es el ATP, que es la molécula de energía, es la molécula que utilizan las células para hacer sus funciones y por lo tanto obtener energía. Y otras moléculas de la vía purinérgica, pues son la adenosina, que se obtiene de la degradación de ATP, etcétera. Y hay otras moléculas que son receptores, que son como sensores de estos niveles de ATP. Entonces se ha visto que en una inflamación hay liberación de mucho ATP y este ATP activa estos sensores, estas moléculas receptoras que identifican el ATP. Y al activarse estas moléculas, estas proteínas, pues activan una respuesta que puede ser inflamatoria, y esto puede alterar la función del intestino, funciones como la contracción del intestino, o funciones como la absorción de nutrientes, que también se pueden afectar, etcétera.
Entonces nosotros queremos ver en una inflamación de bajo grado causado por obesidad y diabetes tipo 2, ¿qué pasa con este complejo de receptores purinérgicos o estas moléculas de ATP y de adenosina? Muy bien, Raquel. Sí, Alma, si localizas, gracias, Raquel. Si ustedes localizan como estas moléculas que están alrededor, ¿no? Que son las que hacen esta afectación, bueno, más bien, ¿cómo le van a hacer para detectarlas? Va a ser el procedimiento y la metodología que ustedes van a aplicar en este proyecto para poder localizar lo que nos acaba de explicar Raquel? Bueno, hay varias vías, digamos, de estudio que se pueden tomar. No tanto, para detectar en parte los receptores a estas moléculas, los receptores purinérgicos, pues existen técnicas de biología molecular que te permiten ya sea detectar en el tejido, si es que se expresan o no se expresan, o en qué nivel se van expresando, ¿sí? O sea, si va aumentando el nivel de expresión de los receptores, y eso es indicativo de que probablemente si hay un aumento en expresión, pues hay un aumento en la señalización a través de esos receptores. Otra manera también es no nada más de detección de niveles de expresión, otra manera de detectar el aumento en nivel de expresión también es a través de la detección con anticuerpos. Entonces podemos detectar con técnicas de biología molecular como son técnicas de PCR para detectar una molécula antes de que llegue a ser el receptor, o sea, la molécula de ARN mensajero, ¿verdad? Para ver cuánto se pretendría producir del receptor o cuánto del receptor ya existe como proteína en tal, utilizando anticuerpos. También se puede utilizar otras técnicas que son dirigidas más bien no hacia detectar el nivel de expresión del receptor, sino el nivel de la función del receptor. Entonces son técnicas especializadas, son técnicas de electrofisiología, a partir de las cuales se puede medir, digamos, niveles de función del receptor. Entonces, son técnicas que en conjunto en realidad te dicen qué cantidad de precursor de receptor está produciendo la célula, cuánto receptor llega a ser producido como proteína y cuánto de ese receptor es funcional. ¡Wow! Esto es algo interesante porque, como decía la doctora Raquel, este tipo de inflamación son inflamaciones de bajo grado, de bajo nivel, pero son crónicas. No las percibimos, pero ahí están. Y persisten por muchos años. O sea, una persona no es obesa por un día y se convierte en diabético al siguiente día. Son años de duración, ¿verdad? Y en realidad ese nivel de inflamación pues puede conllevar a cambios en la estructura, tanto del intestino, estructura, quiero decir, de las diferentes células, estructura molecular también de las células, y en la función de esta estructura de las diferentes células, etcétera. Entonces, eso es uno de los aspectos, digamos, que se pretende estudiar dentro del estudio, del proyecto. Muy bien, pues muy interesante. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos, sobre todo porque acabas de mencionar el ARN mensajero, que es la metodología por la cual obtuvimos ya las vacunas, que en este momento significa una esperanza contra la pandemia. Así que a lo mejor nos dé tiempo de que ustedes nos expliquen un poco más sobre esta metodología. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Continuamos con Luciérnaga.
Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso en este tercer bloque de Luciérnaga y el día de hoy les recuerdo que estamos hablando de inflamación y obesidad en personas con diabetes. Se trata de un proyecto recién aprobado por el CONACYT en una de las convocatorias más interesantes que se le llama Ciencia de Frontera, es decir, cómo se responde a los grandes problemas que en este momento estamos padeciendo. Y bueno, en medio de la pandemia, esta terrible que ha sido por COVID-19, justamente obesidad y diabetes han sido puntos claves, es decir, han sido las personas que más han padecido la infección por el SARS-CoV-2. Y 3 doctoras, 3 investigadoras expertas, sobre todo en biología molecular y biomedicina y fisiología celular, pues están participando en esa convocatoria, la ganaron con mucho ahínco y son gentes maravillosas porque además van a trabajar desde 3 universidades distintas a ponerse de acuerdo en todo lo que tiene que ver con laboratorio. Están con nosotros la doctora Raquel Guerrero Alba, ella es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es justamente doctora en biología molecular. Está también la doctora Andrómeda Liñán Rico, experta en biología molecular también por la Universidad de Colima, y Alma Rosa Barajas Espinosa, orgullosamente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Escuela Superior de Huejutla. Ella es en biomedicina, pero también es doctora en fisiología celular. Así que desde esta expertise van a trabajar algo bastante complejo en la diabetes tipo 2. Por lo que nos explicaron en el bloque 1 y 2 de este programa, pues hablan de cómo son personas que tienen insulina, pero que sus receptores a nivel de las células o de las moléculas no las reconocen. Y en el intestino van a indagar si la inflamación que genera la obesidad afecta a nivel molecular a estos receptores de la insulina, por lo que se vuelven deficientes de la insulina y genera mayor la diabetes tipo 2. Espero haberlo explicado de manera correcta, Raquel, Alma y Andrómeda, y si no, ustedes me corrigen. Pero ahora quisiera preguntarles qué impacto va a tener en el tratamiento de las personas con diabetes o en la prevención esta investigación que ustedes van a realizar. ¿Quién se avienta al ruedo? Andrómeda. Pues a ver si más o menos puedo explicarlo. Claro que sí. Pues sí, la idea, pues entonces, como comentábamos del proyecto, es ver de qué manera la inflamación que se origina en el intestino, ¿sí? Afecta al funcionamiento del resto de los órganos, ¿no? O sea, y cómo en ese paso interviene la señalización que mencionábamos, ¿no? A través de estas moléculas, ¿no? Que se conocen como purinas, ¿no? Que todo en conjunto, pues, se conoce como señalización purinérgica. Entonces, pues primeramente, nosotros una de las razones por las que nos enfocamos en el intestino es porque es el sitio donde se ha propuesto, donde se ha visto que inicia este proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, este proceso inflamatorio inicia ahí y después se propaga hacia el páncreas, hacia el músculo, hacia el hígado, ¿no? Y entonces ya en estos órganos pues, empieza a generar las alteraciones que vienen asociadas con el desarrollo de resistencia a insulina y posteriormente con la obesidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que si podemos modular la inflamación que se genera inicialmente a nivel de intestino, pues vamos a poder modular la inflamación que se disipa a partir de ahí, ¿no? Que se va a los demás órganos que claro. están a nivel sistémico. Entonces nosotros le estamos apostando un poco de que esta modulación puede ser a través de la señalización mediada por purinas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, identificamos qué tipo de receptores, qué tipo de moléculas que forman parte de este complejo de señalización es el que está alterado, entonces nosotros podríamos proponer una estrategia terapéutica, ¿no? O sea, tratar de a la mejor... Sería maravilloso. Sí, qué tipo, no sé, de proteína está alterada, que forma parte de este complejo, podríamos proponer un fármaco que pudiera entonces modular la acción de ese receptor y entonces evitar que esta inflamación que está localizada en el intestino se vaya hacia los demás órganos, ¿no? Y entonces afecte la función de estos otros órganos. Entonces es como la idea general a lo que nosotros queremos llegar con el proyecto, sería como el alcance, ¿no? Entonces obviamente
para llegar a eso, pues tenemos que hacer una serie de pasos, ¿no? Que sería, como lo mencionabas tú, como ir construyendo los bloquecitos que nos van a ir ayudando a que nosotros finalmente lleguemos a identificar cuál es el componente o cuáles son los componentes que nosotros podríamos modular para ver si podemos revertir un poco esa inflamación y a la vez ayudar a que los demás órganos no se vean alterados, ¿no? De la misma manera cuando una persona ya tiene una obesidad avanzada o desarrollando la diabetes, ¿no? Entonces es el alcance, ¿no? A lo que queremos llegar nosotros con el proyecto. Claro. Gracias. Para Raquel y para Alma, a ver si no estoy exagerando, pero me parece que los resultados de su proyecto de investigación implicaría un cambio en la mirada clínica de los médicos. Es decir, que los médicos también se enfoquen en esto que ustedes están planteando desde el intestino, esta inflamación que no se manifiesta, que la persona a lo mejor no la siente, pero que tendrían que poner atención a esto las y los médicos. Raquel o Alma. ¿Alma o...? ¿Alma? Va. Definitivamente sí. Claro, como dice Andrómeda, primero hay una serie de pasos antes de llegar a la etapa de involucrar al clínico, ¿no? Primero, ahorita este es un estudio básico de ciencias básicas, lo cual significa, como dijiste tú, se está poniendo los ladrillos, se está construyendo la imagen de qué es lo que está sucediendo durante el proceso de inflamación en situación de obesidad. Entonces, a partir de eso, claro, el siguiente paso es pasar y ver qué sucede en el humano, ¿verdad? Porque aquí, cuando hablamos de ciencias básicas, generalmente, aunque no siempre, comenzamos con modelos celulares, ¿verdad? O con modelos animales, ¿verdad? Y de allí, pues, podemos pasar también a tejidos humanos o a muestras provenientes de personas, ¿verdad? Y es en ese momento en que sí podemos ya comenzar a involucrar, digamos, a la parte clínica, el aspecto clínico. Incluso, me imagino yo en ese momento, empezar a buscar quizás biomarcadores o maneras de detectar esa inflamación, ¿verdad? En una persona, detectar una inflamación que, como dijo Raquel, pues no tiene sintomatología obvia, ¿no? Ninguna sintomatología que es obvia para el paciente y que tendría que acudir al médico, sino quizás algún tipo de, no sé, biomarcadores o estudios que se tengan que realizar. Y en ese momento sí, ya se tendría que involucrar, por supuesto, al ámbito clínico para detectar precisamente si es que esta inflamación ya comenzó o a qué nivel está ya la inflamación, ¿verdad? Claro. Estamos hablando ya a futuro, bastante a futuro. A futuro. Claro, pero sin duda el que puedan leer de lo que ustedes encuentren puede cambiar para un médico, digo, si el médico se pone a leer artículos científicos, claro, puede cambiar mucho su mirada. Y por el otro lado, Raquel, para las personas, tener como la conciencia de la importancia de esta obesidad abdominal. Algo que cambió totalmente política pública, o sea, antes la obesidad la medíamos por kilos, es decir, si tú tenías tantos kilos excesivos en tu cuerpo, pues ya era un problema. Ahora se está enfocando mucho a la acumulación justamente de la grasa en el abdomen y por eso se toma la medida de la cintura, ¿no? Para decirte, pues ya estás en grado 1, 2 o 3, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué le dirías a las personas, Raquel? Sí, bueno, complementando un poco la respuesta de Alma y un poco hacia también lo que me estás preguntando, Elsa, pues el gobierno y muchos, incluso hasta las escuelas, han implementado programas precisamente para prevenir la obesidad y por lo tanto prevenir la diabetes mellitus tipo 2. Gracias. La mala noticia es que estos programas, por más de que se ha metido mucho dinero incluso por parte de las instituciones gubernamentales para que las personas puedan mejorar su ingesta de alimentos, o sea, que no consuman tantas grasas o tantas calorías, y además que hagan ejercicio, porque el sedentarismo también genera obesidad. Desafortunadamente estos programas no han
tenido Impacta. éxito. Exacto, en nuestra cultura no han tenido mucho éxito y por esa razón también nosotros queremos proponer otra vía, una vía farmacológica que pudiera prevenir esa inflamación generada por la obesidad y por lo tanto prevenir los síndromes metabólicos como la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, eso sería la aportación nueva que nosotros le estaríamos dando al ámbito clínico, darles un panorama de que posiblemente hay blancos terapéuticos que pudieran prevenir la diabetes tipo 2. Excelente. En etapas tempranas todavía. En etapas tempranas, prevenir. exactamente. Dado que vemos que los programas no están funcionando, ¿no? Sigue No están habiendo respondiendo. Exacto. Y hay una epidemia de obesidad y de diabetes en este país, ¿no? Para empezar. Sigue incrementando. Así es. Y si no le ponemos atención a ese asunto, pues no es la única pandemia la que estamos viviendo ahorita, vienen más. El problema de los virus ya está, ¿no?, en la puerta y tenemos que atender este asunto como política pública y sobre todo la vinculación de la academia con la parte de salud, de administración pública para que se haga muchas cosas. Pues por eso entendemos y nos queda muy claro por qué ganaron ustedes esta convocatoria y nos da muchísimo gusto. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Cuarto informe de la Administración Universitaria 2017-2023. Adolfo Pontigo Loyola, rector. Viernes 12 de marzo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pasión, visión y resultados. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bueno, pues ya estamos en el último bloque de Luciérnaga de hoy y la verdad es que quedan muchas preguntas en el tintero, quedan muchos temas muy interesantes y yo las invito a que ustedes asalten este micrófono de Luciérnaga en el momento que consideren que ya tienen primeros resultados de su proyecto de investigación. A mí me parece que a veces hay un desdén un poco por la ciencia básica porque decimos, híjole, nos van a hablar a nivel de células y para entenderles es muy complicado, pero sin ciencia básica no hay ciencia aplicada y sin ustedes pues no podemos tener avances sobre todo en la medicina. Ahora quisiera, para despedirnos, que hablaran un poco de ustedes. ¿Se conocieron en sus estudios de posgrado o en las estancias postdoctorales por ahí? ¿Se hicieron clic en sobre todo esto complejo que significa ser profesional, trabajar, además hacer investigación que implica una inversión de tiempo a largo plazo, pero también ejercer su maternidad, su parte de vida personal y de pareja? ¿Cómo le han hecho para hacer todo esto y además ser aliadas en la ciencia? ¿Quién comienza? No. Alma. ¿Qué quiere? Bueno, tomo la palabra por ser la más viejita de las tres. Sí, por mi parte creo que en realidad tratar de hacer tu parte de vida profesional y tu vida personal, pues es un juego siempre, ¿no? Creo que siempre sentimos como mujeres, quizás los hombres también sientan lo mismo, no lo sé, de que tenías que haber hecho un poquito más aquí. Ay, nunca te sientes completamente satisfecho con el tiempo dedicado a cada sector, ¿no? Pero creo que lo que haces es dedicar tiempo calidad, más que cantidad de tiempo, es tiempo calidad en la parte personal, en la parte también profesional, sabiendo que tienes un tiempo limitado, ¿no? De horas al día. Y gracias. La otra pregunta que hiciste de cómo nos conocimos, pues yo siendo la más viejita, creo que conocí a Raquel y a Andrómeda, a ambas, cuando estaban cursando sus estudios de maestría, a ambas creo que de maestría, en el IPICIT, ¿no? No, de doctorado te conocí a ti, de doctorado. ¿Qué es el Instituto Potosino de Investigación Científica? Tecnológica. San Luis Potosí. Tecnológica.
yo estaba en la Autónoma de San Luis Potosí, ¿verdad? Allí. Entonces ahí es cuando nos conocimos y bueno, creo que hemos llevado unas trayectorias de vidas parecidas y hemos estado reconociéndonos en cada estancia, ¿no? Postdoctoral también. Muy bien. Adelante, cedo la palabra. Andrómeda, construir esta solidaridad o sororidad, como la llamamos cuando es esta hermandad entre mujeres, ¿ha sido positiva para su trayectoria científica? Sí, por supuesto, pues ha sido algo positivo porque o sea, en la ciencia es muy difícil avanzar si no tienes colaboraciones, ¿no? Si no tienes pues tus si no redes de trabajo, ¿no? Sí, es muy difícil por un lado por el presupuesto que siempre lo tenemos limitado y por la cantidad pues de trabajo, ¿no? Que surge a partir de una investigación. Entonces, pues para nosotras formar esta red de trabajo entre pues amigas, ¿no? Que son Alma y Raquel, que ya nos conocemos desde hace años, que ya sabemos en qué trabaja cada quien, qué experiencia tiene cada quien. Entonces, claro, pues hace más fácil la colaboración, ¿no? Con más confianza dices, mira, hay que hacer esto otro, y pues eso es algo importante, ¿no? Tener gente en quien confías, ¿no? Que sabes cómo trabaja, que sabes que son buenas en su área, y que pues eso va a ayudar a que pues pueda salir un proyecto adelante, ¿no? Claro. Raquel, para ti, ¿qué ha significado este trabajo colectivo con otras mujeres, con otras pares? Bueno, para mí ha significado un gran apoyo, y en cierto modo divertido, porque nos juntamos a veces, bueno, ahorita en este año no nos pudimos juntar, pero en años pasados nos hemos juntado para discutir algunas cosas de investigación y pues, y eso es divertido porque aparte de que hablamos de trabajo, pues también nos tomamos un café juntas y claro, eso, entonces, y como dice Andro, o sea, sabemos cómo trabajamos las tres, nos llevamos muy bien porque parte de que un grupo de trabajo crezca y se apoye es que se lleve bien y nosotras tres nos hemos llevado muy bien. En cuestión de cómo hacemos el balance con las familias, pues así como nosotros tres, pues también tenemos a los esposos que también nos apoyan mucho. Padre con ustedes, ¿no? Sí, porque o sea, afortunadamente. Exacto, afortunadamente nuestros esposos, los tres, están también en el área de la ciencia y entienden un poco el tiempo que les debemos de dedicar. Y eso para nosotros ha sido una gran ventaja, pero conozco, por ejemplo, amigas investigadoras que su esposo no es del área de investigación, que trabaja en otra cosa totalmente diferente y les cuesta todavía un poco más entenderlas, por qué tanto tiempo dedicarle a su trabajo. Y entonces ahí sí ven más difícil. Creo yo que nosotros tres tenemos la gran fortuna de que nuestros esposos pertenecen al área y por ende nos entienden y nos apoyan. Y eso también es importante. También eso es importante de por qué estamos saliendo adelante y ahora más con esta colaboración que tenemos. Perfecto. De hecho, en este proyecto colabora tu esposo, Alma, Fernando Ochoa Cortés, y el doctor Marco Antonio Hernández Bedoya, ambos también de la Escuela Superior de Huejutla, cosa que por supuesto nos enorgullece muchísimo. Y pues bueno, yo les agradezco mucho su tiempo, su generosidad, su paciencia para explicarme de verdad con bolitas y palitos cómo era el asunto, porque leer el proyecto no era suficiente cuando uno no es experto en esos términos. Yo les agradezco mucho y de verdad la invitación está abierta para que puedan platicarnos sobre los avances y sobre todo socializar este tema tan importante de la diabetes y la obesidad. Muchísimas gracias a las tres, les deseo mucho éxito y pues todo lo que podamos hacer de divulgación sobre su proyecto, estamos a sus órdenes y sobre todo la posibilidad de colaborar con otras universidades. Muchas gracias a las tres, muchas felicidades por esta convocatoria ganada. Muchas gracias Alfredo Barrón, director de la la estación de radio de la Escuela Superior de Huejutla. Un saludo a toda la comunidad de por allá y a todas las personas que hacen posible que este programa se pueda escuchar de manera simultánea en todo el sistema universitario de radio y televisión de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy buena tarde, soy Elsa Ángeles y pasen una saludable, pero muy saludable tarde para evitar estos problemas tan graves. Hasta luego. Divulgación de la ciencia,
la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.